Sansón fue un hombre elegido por Dios, un guerrero que, solo, derribó ejércitos enteros, esparciendo el terror entre sus enemigos. Su fuerza era legendaria, su coraje, incuestionable. Pero, irónicamente, no fue una batalla sangrienta lo que lo llevó a la ruina. Lo que realmente selló su destino fue algo mucho más sutil y traicionero, la seducción de una mujer. Dalila, con su belleza hipnotizante y sus palabras envolventes, se convirtió en el instrumento de la caída de Sansón. Mientras él descansaba inocentemente en su regazo, ella cortó sus trenzas, el secreto de su fuerza, y lo entregó en manos de sus peores enemigos. Pero, ¿qué motivó realmente a Dalila a traicionarlo? ¿Fue solo avaricia? ¿Miedo a las represalias de los filisteos? ¿O había algo aún más oscuro detrás de su traición? Esta es la historia del mayor héroe de Israel, un hombre cuyo destino fue marcado tanto por su fuerza imbatible como por un momento de debilidad que le costó todo. El viaje de Sansón comenzó en una época oscura para Israel. El pueblo vivía bajo el yugo cruel de los filisteos, un enemigo implacable que parecía imposible de derrotar. Saqueaban aldeas, robaban cosechas y esparcían terror por toda la tierra. La opresión era tan brutal que muchos israelitas habían perdido la esperanza. Pero fue en este escenario caótico que surgió un hombre diferente a todos los demás. Sansón no era solo un guerrero común. Era una fuerza de la naturaleza, un verdadero gigante entre los hombres. Su fama se esparció rápidamente, tanto entre sus aliados como entre sus enemigos. Para los israelitas, era un símbolo de resistencia, un salvador enviado por Dios. Para los filisteos, una pesadilla viva. Sin embargo, el origen de su fuerza extraordinaria no estaba solo en sus músculos o habilidades de combate, sino en algo mucho mayor, una promesa hecha antes incluso de su nacimiento. La historia de Sansón comenzó antes de que siquiera respirara por primera vez. Sus padres, Manoá y su esposa, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, llevaban un peso doloroso, la esterilidad. En ese tiempo, no tener hijos se veía como una especie de maldición, un signo de desgracia. La pareja oraba fervorosamente, pidiendo un heredero, pero los años pasaban sin respuesta. Hasta que, en un día aparentemente común, algo extraordinario ocurrió. La esposa de Manoá estaba en el campo, ocupada con sus tareas diarias, cuando un hombre de apariencia inusual apareció ante ella. Sus ojos brillaban con un fulgor diferente, y su presencia emanaba una autoridad inexplicable. No era un hombre cualquiera, era un ángel del Señor. «Mujer, sé que nunca has tenido hijos», dijo él, con una voz que parecía resonar hasta los huesos. «Pero ahora concebirás y darás a luz a un hijo». Estas palabras no eran solo una promesa de felicidad para una pareja desesperada. Eran la proclamación de un destino grandioso. El ángel explicó que el niño sería un nazareo desde el vientre, consagrado a Dios hasta el último día de su vida. No podría beber vino, tocar cadáveres ni cortar su cabello. Estas reglas no eran meros costumbres, eran símbolos de su conexión directa con el Altísimo. Más que eso, aquel niño tenía una misión. Sería el libertador de Israel, el hombre que enfrentaría a los filisteos y traería esperanza a su pueblo. Cuando Sansón nació, ya llevaba sobre sus hombros un destino que pocos podrían soportar. Desde pequeño, era diferente de los otros niños. Mientras sus amigos jugaban libremente, él crecía bajo reglas estrictas. Mientras otros podían cortar sus cabellos sin preocupación, los suyos crecían largos, un recordatorio constante de su misión. No era solo un niño, era un elegido. Y con esta elección vino un peso inmenso, la responsabilidad de luchar no solo por sí mismo, sino por toda la nación de Israel. El tiempo pasó, y Sansón se convirtió en un hombre imponente. Su fuerza era descomunal. Sus brazos eran como troncos de árboles, sus ojos cargaban una intensidad que hacía temblar a sus enemigos. Pero lo que realmente lo hacía especial no era su físico, sino la fuerza divina que fluía a través de él. Era un don concedido por Dios, y lo usaba para combatir a aquellos que esclavizaban a su pueblo. Hubo un momento en que esta fuerza fue puesta a prueba como nunca antes. Un ejército de 1000 filisteos armados hasta los dientes rodeó a Sansón en campo abierto. El suelo temblaba bajo el peso de las botas de los soldados. Las hojas de sus espadas brillaban bajo el sol abrasador. Se reían,
convencidos de que, en medio de tantos guerreros, un solo hombre no podría hacer nada. Pero Sansón no se intimidó. Sus ojos recorrieron el entorno, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. No había espadas, lanzas ni escudos a su alcance. Solo un objeto inusual estaba en el suelo, una mandíbula de burro. Sin dudarlo, la tomó. Los soldados se burlaron. Después de todo, ¿cómo podría un hombre, por más fuerte que fuera, derrotar a 1000 guerreros con nada más que un hueso viejo? Pero, en un abrir y cerrar de ojos, el escenario cambió. El primer golpe de Sansón aplastó el casco de un filisteo, lanzándolo al suelo como si fuera de papel. Antes de que los demás pudieran reaccionar, él giró la mandíbula con una velocidad impresionante, derribando a 2 más. El campo de batalla se sumió en el caos. Los gritos de los heridos resonaban en el aire, y la arrogancia de los filisteos se transformó en pánico. La mandíbula rompía escudos, rajaba huesos y cortaba carne como si fuera una espada encantada. Sansón se movía como un rayo, su furia era como la de una tormenta que nada podía detener. Cada golpe era preciso, devastador. Los filisteos trataban de huir, pero no había dónde correr. El campo, antes lleno de guerreros confiados, pronto se convirtió en un escenario de destrucción. A cada batalla, la leyenda de Sansón crecía. Parecía invencible. Pero lo que nadie sabía es que su mayor debilidad no estaba en los campos de batalla, ni entre los guerreros enemigos. El verdadero peligro acechaba, en algo mucho más sutil y traicionero, la seducción. Y el nombre de ese peligro era Dalila. Después de una batalla violenta, el campo de guerra se había transformado en un cementerio. Al final, Sansón se encontraba solo, exhausto, con la sangre de sus enemigos manchando el suelo a su alrededor. 1000 cuerpos yacían inertes, y la mandíbula rota de uno de ellos aún estaba firmemente agarrada en su mano. La noticia de su victoria se esparció rápidamente, como un fuego, por los territorios cercanos. Los israelitas lo aclamaron como un héroe, un símbolo de la fuerza divina que aún habitaba entre ellos. Sin embargo, para los filisteos, Sansón no era solo un hombre, era una verdadera maldición. Y así, con ira y venganza en sus corazones, idearon un ataque mortal, planeando eliminar a Sansón de una vez por todas. En la oscuridad de la noche, mientras el silencio dominaba las aldeas israelitas, los soldados filisteos se preparaban para un ataque sigiloso. Sabían que Sansón descansaba en una de las casas. Con antorchas en las manos y espadas afiladas, avanzaron sigilosamente, confiados en que esta vez no escaparía. «Hoy, su fin ha llegado», murmuró el comandante, dando señal para que los hombres avanzaran. Los soldados se acercaron a la casa donde él descansaba. La puerta crujió al ser empujada, y pronto, con un estruendo, se abrió. Allí, en el umbral, apareció Sansón, imponente, su figura recortada por la luz de las antorchas. Por un breve momento, los filisteos se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que veían. El silencio fue roto no por ellos, sino por el grito de guerra de Sansón. Lo que ocurrió a continuación se convertiría no solo en una leyenda entre los israelitas, sino en una pesadilla eterna para los filisteos. A pesar de estar rodeado, Sansón no retrocedió. La fuerza que lo guiaba era incomparable. Agarró al primer soldado y con un movimiento ágil lo lanzó contra los demás, abriendo un camino entre los enemigos como si no fuera nada. Sin embargo, el cerco se estrechó. Los filisteos rodearon la casa por todos lados, decididos a acabar con ese hombre, la verdadera fuerza de Israel. Sansón, ahora consciente de la gravedad de la situación, sintió, por un breve momento, el peso de la presión y la fuerza del miedo, incluso él, el elegido de Dios. Pero en ese instante, su mirada se fijó en un rincón de la casa, donde vio algo que le daría la fuerza necesaria para resistir. Era una viga de madera caída. Sin dudarlo, la levantó como si fuera un juguete y avanzó. Cada golpe era como un trueno. Escudos y lanzas se rompían bajo el impacto. El suelo vibraba con la fuerza de sus ataques, y los gritos de dolor de los soldados comenzaron a resonar. Poco a poco, los filisteos empezaron a retroceder, incapaces de lidiar con la furia de Sansón. Por primera vez, el terror se apoderó de sus rostros, reemplazando la confianza de antes. Cuando la batalla finalmente cesó,
El suelo estaba cubierto de cuerpos caídos. Algunos gemían de dolor, otros estaban muertos. Sansón, jadeante y sudoroso, observaba el escenario a su alrededor, la viga aún firme en sus manos. Sabía que una vez más había vencido, pero la victoria estaba impregnada de un silencio pesado. El pueblo lo celebraba como héroe, pero él, en su soledad, reflexionaba sobre el peso de su fuerza. No era solo una batalla la que había librado, sino una guerra interna, una carga llevada en nombre de un propósito que pocos podrían entender. Fue en este momento de soledad que Dalila entró en la vida de Sansón. O, tal vez, fue él quien la dejó entrar. Un error del cual se arrepentiría profundamente. Dalila era diferente a todo lo que Sansón había conocido. Su belleza era tan deslumbrante que parecía iluminar el mundo a su alrededor. Pero había algo más en ella, algo misterioso, que cautivaba incluso al hombre más fuerte. Sus ojos, llenos de secretos, dejaron a Sansón vulnerable de una manera que ningún enemigo había logrado. ¿Pero quién era realmente Dalila? La Biblia revela poco sobre sus orígenes e intenciones. ¿Era solo una mujer buscando poder, movida por la codicia, o estaba siendo presionada por las amenazas de los filisteos, temiendo por su vida si se negaba a colaborar? Dalila, astuta y manipuladora, se dio cuenta de que la verdadera debilidad de Sansón no estaba solo en su fuerza, sino en su corazón. Ella supo explotar sus sentimientos de manera tan hábil que Sansón, el hombre que enfrentaba ejércitos enteros, se sintió vulnerable como nunca antes. Poco a poco, conquistó su confianza. El hombre de Dios, lleno de fe y fuerza, se entregó a la mujer que parecía verlo no como una arma, sino como un hombre con emociones y debilidades. A través de manipulación e insistencia, Dalila comenzó a sembrar las semillas de su traición. Sansón, cautivado por su belleza y por las dulces palabras de Dalila, empezó a revelar secretos. Cuando finalmente mencionó el secreto de su fuerza, su consagración a Dios, simbolizada por su largo cabello, Dalila supo que finalmente había alcanzado su objetivo. Durante la noche, cortó su cabello mientras él dormía, y al día siguiente, cuando Sansón intentó levantarse, se dio cuenta de que su fuerza había desaparecido. Ya no era el hombre invencible que había derrotado ejércitos enteros. Los filisteos, entonces, invadieron su casa. Él intentó resistir, pero ahora estaba débil, sin poder defenderse. La humillación fue inmensa. Sansón, el héroe de Israel, fue capturado, apresado y llevado a Gaza. Los filisteos le arrancaron los ojos y lo hicieron trabajar como esclavo. El hombre que había sido la imagen de la fuerza divina ahora estaba reducido a un mero animal, girando una rueda en la oscuridad, incapaz de ver el sol. Pero, en su prisión, Sansón encontró algo que nunca había experimentado. La verdadera fuerza no estaba en sus músculos ni en su cabello, sino en la presencia de Dios. Mientras sus enemigos reían de su caída, algo comenzaba a cambiar. Sus cabellos, el símbolo de su alianza con Dios, comenzaron a crecer nuevamente. Y con eso, Sansón también tuvo su fe renovada. Entendió que había fallado, pero sabía que Dios aún no había terminado la obra que comenzó en él. En el momento en que los filisteos preparaban un gran festival en honor a su dios, Dagón, Sansón fue llevado al templo, donde la multitud reía y se burlaba de él. Pero él sabía lo que debía hacer. En un último acto de fe y fuerza, oró a Dios y, con la renovación de su fuerza, empujó las columnas del templo. El templo entero se desplomó, llevando consigo a miles de filisteos, incluidos sus líderes. Sansón, en su última acción, dio todo lo que tenía. Su sacrificio no fue solo una victoria, sino un acto de redención. Incluso en su caída, Sansón cumplió el propósito de Dios. Murió como un héroe, no más como el hombre que todos temían, sino como alguien que, en su debilidad, encontró la verdadera fuerza. Este sacrificio resuena hasta hoy, recordándonos que Dios puede usar hasta nuestros momentos más bajos para realizar algo grandioso. Ahora, dime, ¿qué crees que llevó a Dalila a traicionar a Sansón? ¿Fue solo avaricia o había algo más profundo? Deja tu comentario abajo y hablemos sobre esto. Y si esta historia te impactó, no te pierdas el video de la historia de Jezabel, una mujer tan poderosa y manipuladora que desafió hasta a los propios profetas de Dios. Haz clic en suscribirte y únete a nosotros en esta misión de esparcir la palabra de Dios a más personas.